Servicio Divino de Palabra, domingo 27 de febrero de 2022. Bien, hermanos, para esta mañana tenemos un texto bíblico que está en 1 Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 3 al 6, que dice lo siguiente: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hasta aquí, hermanos. Bien, mis queridos hermanos, verdaderamente una gran alegría junto con el querido anciano Segarra que me acompaña, poder tener este encuentro, saludarlos, decirles bienvenidos a todos al altar del Señor y poder juntos justamente participar de esta nueva oportunidad de estar junto a nuestro Padre del Cielo, junto al Señor Jesús en su palabra y en todo lo que Él nos quiera brindar. También reciban los cariñosos saludos del apóstol del distrito, los deseos de bendición de él, también de los apóstoles, siervos, almas, hermanos, como siempre lo expresamos en estos servicios divinos. Sumamos los saludos, los ruegos, los deseos de cada uno para que en ese conjunto podamos sentirnos fuertes, podamos sentirnos acompañados y poder vivir cada día, ¿no es cierto?, especialmente de este año, esa palabra de nuestro apóstol mayor, juntos en Cristo. Hermanos, cada vez que toca esta nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de estar frente a un maravilloso servicio divino en recordación y ayuda de los amados difuntos, recibimos un domingo antes, un servicio divino antes así, como este, la preparación para este servicio divino en ayuda de los difuntos. Y entendemos que esto no es porque sí, sino que realmente el amado Dios prepara a su pueblo a través de la palabra, a través de experiencias que también vivimos, esto a través de toda nuestra vida de fe hemos vivido muchas experiencias en este sentido, pero prepara a su pueblo, ¿no es cierto?, con un servicio divino, con una palabra, con una orientación. Y esto sabemos, nos imaginamos que también muestra la gran magnitud que se presenta en un servicio divino en ayuda de los amados de esa otra orilla, de ese más allá, mostrando ese gran amor, ese poder, ese deseo de Dios de que todos puedan tener la oportunidad de ser salvos. Esta es la realidad, el mayor deseo de Dios, que todos lleguen a esa salvación. Por eso sea este servicio de Dios también una proyección maravillosa a lo que hemos de vivir si Jesús no viene antes, durante la semana y en ese próximo domingo, en ese oficio en ayuda de los difuntos. Este servicio divino tiene como palabra una expresión, una enseñanza, incluso en la Sagrada Escritura habla de una instrucción, una de las primeras que recibió Timoteo por parte del apóstol Pablo, su discípulo amado, donde aquí enseña muy especialmente de orar por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres, de todas las personas. Incluso el apóstol Pablo en los primeros versículos de este segundo capítulo de 1 Timoteo direcciona para que se pueda rogar por los reyes, por las autoridades, para que todo lo espiritual, como él lo dice, la piedad, pueda ser desarrollada. Y luego tenemos los versículos que corresponden a nuestro texto bíblico, donde dice que esto es agradable ante Dios, el rogar es agradable ante Dios. Y en este caso, y muy especialmente, el rogar, el orar, el interceder por esa salvación de todos los hombres, y como dice el texto, hermanos, para que todos vengan al conocimiento de la verdad. En este caso, y muy especialmente, direccionado a ese mundo del más allá, a esas almas que ya no están sobre la tierra, que han partido, pero que viven, es nuestra convicción de fe, que desarrollan y que buscan a Dios y necesitan de Dios como nosotros. Entonces, esa salvación para todos, para los vivos y para los muertos.
Y hermanos, la verdad, para que todos conozcan y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vivimos una verdad por parte de nuestro Padre del Cielo, la creemos, la abrazamos, hermanos, la amamos, esa verdad, que a su vez está constituido por varias verdades, hermanos, y entre ellas podemos decir, primero, una gran verdad: Dios quiere la salvación de todos los hombres a través de Jesucristo. Es un primer punto. Otra verdad, hermanos: Jesucristo trajo salvación a los judíos y a los no judíos, a todos. Esa salvación es para los justos, para los que creen, pero también para aquellos que tienen su problemática, que pecan, que tal vez su obrar no es a nuestro entender conveniente, pero también esas salvaciones, y Jesús lo demostró cuando estuvo con la mujer pecadora. Le dijo: vete y no peques más. ¿Quién te juzga, mujer? Hermanos, también lo hizo con Zaqueo, que no era muy correspondido por la sociedad, pero él dijo: mira, tengo que estar en tu casa. Luego se arrepintió. El malhechor en la cruz. Es decir, la salvación de Dios va mucho más allá, hermanos, de nuestras consideraciones humanas, aún comprendiéndolas, pero es mayor. Es maravilloso la salvación de Dios. Y otra verdad, hermanos, que esa salvación es ofrecida a los vivos y a los muertos. Son verdades, son realidades que vamos nosotros también incorporando en nuestra vida de fe, en nuestra vida toda. Nos vamos nutriendo por esa verdad, pero Dios quiere que todos, que nadie quede sin esta posibilidad. Y para eso somos convocados a orar, a rogar, a interceder, a pedir. Y entonces allí nosotros nos sumamos en este sentimiento, no como una obligación, no como un trabajo, no como una tarea más, no, para nada, sino que esa oración por el otro, esa oración por el prójimo, esa oración por aquel que nosotros deseamos que así como nosotros hemos recibido esa gran gracia, ese amor de Dios, esa muestra de la salvación y del camino de salvación, también el otro, el semejante, el necesitado, el que está al lado, el conocido, el familiar o el desconocido también puede acceder. Y para eso tomamos la palabra del apóstol Pablo: es bueno orar, es bueno interceder, es un elemento muy fuerte para esto. Así lo vivimos, hermanos. Es muy interesante, seguramente a ustedes les puede pasar, yo lo he pensado muchas veces, cuando estamos frente a un servicio divino en ayuda de los difuntos, muchas de esas verdades se potencian en nuestra vida de fe, estas realidades. La realidad se hace más real que nunca. Entonces, en el medio de toda nuestra vida, de nuestras vorágines, se presentan esas instancias donde nos impacta pensar en las cosas de Dios, nos impacta decir: he llegado a ser un hijo de Dios, Dios me regaló la fe, tengo esta posibilidad. Y a su vez, hermanos, creo que lo más interesante e importante es darnos cuenta que naturalmente nace en nosotros el rogar por el otro, porque conocemos a Dios, porque confiamos en su amor, porque confiamos en el poder de su palabra, porque realmente sabemos de su deseo, porque reconocemos el obrar de Jesucristo en su momento sobre la tierra y hoy, ¿no es cierto?, y ese retorno de Cristo, y también porque amamos a nuestro prójimo. Esto nos impulsa a orar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Rogar, acordate. ¿Qué nos pasa, hermanos, cuando de pronto a la mañana salimos de casa, abrimos la puerta y pasa alguien totalmente desconocido? Claro, generalmente no lo hacemos, tenemos muchas cosas que hacer en el día, está todo programado. Pero si nos detenemos un instante y miramos un hombre, una mujer, un niño, un joven, un abuelo, ese ser también tiene un alma, ese ser también tiene una necesidad espiritual, ese ser también necesitaría conocer las cosas de Dios, ese ser también necesita de la gracia, como lo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué sale de nosotros? Rogamos, hermanos. Y así uno puede pensar, oramos y también anunciamos, expresamos
Y en esto la variable de posibilidades es mucha, hermanos, y creo que las más convincentes son nuestro propio obrar. A veces no tanto hablar, sino obrar, decidir, a veces cambiar, a veces mostrar, confiar, tener paz, tener seguridad, tener templanza, todos elementos que provienen también de nuestra vida de fe. Eso es lo más creíble para que el otro, para que el que está alrededor, para que el que no conoce ese camino, esa posibilidad, pregunte. Y entonces nos posibilita a nosotros poder vivirlo así. Hay un hermoso ejemplo, hermanos, en esta palabra, que nosotros no tendríamos que hacer como esos ejemplos que Jesús expresó en 2 parábolas, que ustedes van a recordar en esto. Primero, en aquellos que fueron convocados a trabajar en la viña desde la mañana, y allí en distintas horas fueron yendo y trabajando. Y algunos llegaron a la última hora, también fueron convocados, pero todos participaron. Claro, cuando viene el momento de la paga, ahí viene el problema, ¿no es cierto? Los que habían comenzado la mañana temprano se pusieron mal porque la paga era la misma para todos. A nivel humano puede ser muy lógico, hermanos, esos pensamientos, pero a nivel espiritual no, que vengan todos. No importa que nosotros hayamos conocido la obra desde pequeños, hace muchísimos años, y otros conozcan la obra ayer, hermanos. Si viene el Señor, que todos estemos. Después será otra vida, otro mundo, otra realidad, una vida eterna junto a Dios. Y tampoco tendríamos que ser como ese ejemplo de la parábola del hijo pródigo, hermanos, ¿no es cierto? Ustedes lo recuerdan, aquel que se fue de su padre, pero retornó y el padre hizo una gran fiesta, y el hermano se enojó, se puso mal. Y qué hermosa expresión del papá: a vos te tenía, pero él estaba muerto, ahora lo tengo de nuevo. Hermanos, así como Dios y el Señor no hace acepción de personas, nosotros tampoco. Podemos tener a veces mucha lucha en esto, porque hay situaciones, hay hechos que nos conmueven, pero estemos un escalón más arriba. Tratemos de mirar como mira a Dios, hermanos. Un día esto va a ser lo único. La mirada de Dios será la misma de todos. Así lo podamos vivir. Y otra expresión muy hermosa en esto, hermanos: poder lograr y ser, dice el apóstol Pablo a los Corintios, una carta legible ante las personas, ¿no? Una carta legible. ¿Qué responsabilidad? Yo pensé esto, pero no tiene que ser una responsabilidad que nos complique, que nos oprima, que nos incomode. No. Deberían ser muestras de logros que también vamos haciendo cada uno de nosotros en este proceso que se inició por la gracia de Dios. Carta legible, hermanos. Que alguien pueda leer en nuestras formas que algo sucede en nuestro interior, que nuestra fe está vigente. Y pensaba en una carta. Hoy no se utiliza tanto esto, ¿no es cierto? Las cartas, hay medios más, podemos decir, más modernos, más rápidos, más inmediatos, pero creo que la situación de una persona sentada en una mesa, en un escritorio, con un papel, con una lapicera, que va a escribir una carta, ¿no es cierto? Pensamos que las cartas pueden tener distintos contenidos, motivos, hermanos, y puede estar direccionado a distintas personas, pero la carta, ¿no? Aquel que expresa en un papel, ¿no es cierto?, todos sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, y eso no va a quedar ahí, porque esa carta es para otro. No es una carta que hace para él, esa carta es para otro, tiene esa misión, hermanos. Una carta legible, ¿no es cierto? Cuando uno puede leer un elemento así, lo lee rápidamente, uno puede leer fácilmente las expresiones, las palabras, y allí va comprendiendo el deseo que hay detrás de esas palabras, el motivo. Carta legible. Y produce un efecto. Lo que el otro quiso escribir, pudo escribir, quiso transmitir, eso al ir leyéndolo, ¿no es cierto?, se va produciendo ese efecto. En otras palabras, hermanos, la carta es un intermediario. Como es nombrado hoy en el texto, hermanos, el intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hermanos. Ser cartas legibles. A veces puede suceder
esa carta se borroneó, ¿no es cierto? O esa carta se imprimió con poca tinta, o se mojó, y claro, hay párrafos que uno no lee, dice acá qué dice. O sea, eso ya se cortó el efecto, el motivo, ya. Que podamos hacer una carta legible, hermanos. Porque los primeros beneficiarios vamos a ser nosotros. Y luego el otro, hermanos, cuando va a poder decir, ¿y vos por qué obras así? ¿Y vos por qué no obras así? ¿Y vos por qué me decís esto? ¿Y vos por qué me ayudaste en esto? ¿Y vos por qué? Y ahí es donde nosotros, que hemos orado a Dios también, hermanos, porque esta es una hermosa tarea, y Dios lo va a corresponder. Amado Padre, colócame a alguien en mi camino, en mi día, en mi vida, alguien que yo pueda brindar esto que tú me has brindado, porque es algo que existe, la verdad de Dios, hermanos, busca su espacio en los corazones de las personas. Y no se extingue nunca, hermanos, es una verdad de Dios. Y va a seguir así siendo, hermanos, hasta ese día del Señor, y en lo que Dios quiera brindar a las personas. Por eso ser hoy también una carta legible, hermanos. Por eso el mensaje para hoy, que podamos orar por la salvación de todos los seres humanos, hermanos. Así como el apóstol Pablo tan hermosamente le enseña a su discípulo, mira, haz esto. Hoy esa palabra la recibimos nosotros, frente, como dijimos, a un oficio divino trascendente, hermanos. No difiere con el resto de los servicios divinos, no difiere esto, hermanos, con los momentos que nosotros nos podemos direccionar a Dios y pedir por los amados de la eternidad. Pero está concentrado en el servicio divino, hermanos, y seguramente muchos hechos nos conmueven, muchos hechos de nuestra propia familia, nuestros amados, nuestros queridos, pero también hechos que se viven en la sociedad y que apuntan a personas que pierden la vida. Desde ya que nos conmueven, inmediatamente lo relacionamos, tengo que orar por ellos, tengo que acordarme de ellos. Está el próximo servicio divino en ayuda de los injustos. Allí el que cambia, el que cree, se acerca a Jesucristo, y entonces puede vivir todos los hechos de gracia como lo vivimos nosotros sobre la tierra. Que esto pueda ser posible, que roguemos, que oremos por todos los seres humanos, por la salvación, en esas verdades, de que Dios quiere la salvación para todos, a través de Jesucristo, de que podemos rogar nosotros, podemos intervenir nosotros en esto, hermanos, y muy especialmente también, que podamos ser gente creíbles en la fe a través de Jesucristo.